Nada, encantada de estar con vosotros. Enhorabuena a todos los presentes porque habéis pasado un proceso de selección interesante, pero en el fondo duro, porque había muchos candidatos. Y bueno, a mí me han pedido que cuente la experiencia de trabajo que yo he tenido con AEC y el empleo que hicimos de la madera, su comprensión, en un proyecto muy bonito que se llamó El Taller de los Sueños. Y bueno, que me preste también un poco a que me hagáis todo tipo de preguntas, sugerencias y comentarios sobre la importancia y la relevancia que ha tenido este proyecto en la vida anterior y posterior del estudio y bueno, sobre un poco también el aprendizaje y el enriquecimiento que supuso ese proyecto. Entonces, bueno, hay una parte que tiene que ver con que yo hable y otra parte que tiene que ver con que vosotros después me han dicho que habéis hecho preguntas muy inteligentes esta mañana. Entonces, seguir en la senda de la inteligencia, tampoco me llevéis a una mano difícil. y nada, y que es un poquito también animar la conversación posterior con vosotros, ¿vale? Lo digo para que vayáis pensando que funciona mejor decir, oye, que luego voy a querer que me hagáis preguntas. La gente entiende más a efectivamente hacerlas al final, si lo anuncias. Bueno, como venís de campos completamente distintos, destinos geográficos distintos, haceros una pequeña intro. Yo soy arquitecta de formación, dirijo un pequeño estudio que se llama Izaskun Arquitectas POS y tenemos 3 patas de actividad que se suelen retroalimentar. Por un lado, bueno, pues el trabajo de diseñador, de arquitecto, donde solimos conseguir nuestros trabajos por las vías habituales, concursos públicos o más recientemente clientes privados, con los que bueno, desde los últimos 4 o 5 años hemos tenido más. Y esa bueno, es una pata de diseñador en ejercicio, pues con presupuestos, con clientes, con puestas en obras, con direcciones, con seguros de responsabilidad civil y todas esas cosas. Luego, otra de las patas del estudio es la docencia. Yo llevo muchos años dando clase en sitios variados, he hecho muchos talleres en Latinoamérica, he trabajado en Ginebra, en una escuela de arte, en la École Especial de París, ahora ya desde hace 9 o 10 años soy profesora de la Bartlett School of Architecture en Londres. Y esa docencia lo que nos permite a nosotros, os digo también un poco para que entendáis que todo lo que os voy a contar se vuelve a apoyar en esas 3 patas. Esa docencia nos permite a nosotros agilizar un poco los procesos empíricos. Cosas que en el estudio, en la vida un poco de encargos de clientes, te llevarían muchos años comprobar. En las escuelas de arquitectura como la Bartlett, que tiene un taller potentísimo de fabricación, trabajando cada año con un buen número de estudiantes, te permiten hacer esos experimentos a más velocidad. Hacer sus experimentos, los tuyos, y compartir un poco ese saber colectivo. Y la tercera pata de nuestro ejercicio profesional es la investigación. La hacemos tanto dentro como fuera de la universidad y veréis que en cada uno de los proyectos que hacemos, en este taller de los sueños también está, hay un trabajo previo y posterior donde intentamos que el know-how del estudio y el nivel de expertización en cada tema crezca con cada uno de los proyectos que hacemos, pero también que los hallazgos que hemos hecho, los procesos de diseño, sean útiles y aplicables y sobre todo útiles para otras personas, diseñadores o clientes, usuarios o ciudadanos. Entonces, para nosotros la investigación es aquello que nos permite convertir experiencias propias del estudio en objetos de utilidad social. Ahí definimos ese trabajo de escribir, publicar, que hacemos en las redes sociales, en Instagram. Ese es un poco el comienzo de esos procesos de investigación. Bueno, empezando así como pornográficamente. ¿Qué hicimos para el taller de los sueños? Luego volveré a esta imagen, pero para enseñaros este proyecto tan híbrido. Estaba pensando empezar como una imagen más ambigua y que de repente daros la sorpresa de qué es lo que pasó al final, pero he dicho, si es que tipológicamente es tan complicado enmarcar este objeto, que casi prefiero empezar porque lo vean, empezar porque vean cómo es de grande, los elementos que tiene, y contar después, al tiempo, qué hay detrás. El proyecto que hicimos con AEC, en nuestro caso se llamó Una ventana al universo Arzac, pero se enmarcaba dentro de una iniciativa mayor que se llamaba El Taller de los Sueños, donde cogieron a unos 4 diseñadores españoles
y a unos cuantos personajes de la cultura de diferentes ámbitos, les juntaban en parejas y que lo que nos propusieron es los diseñadores tenéis que realizar el sueño de una de esas personas o equipos que han tenido un papel un poco visionario en la cultura española y realizar ese sueño en madera. Es un poco como una materialización así tangible de los sueños y las aspiraciones de alguien que así en la generación más millennial sería como un influencer o algo parecido. Nosotros tuvimos el grandísimo placer de que nos tocara Arzac, que ya sabéis, bueno, pues son unos chefs en el País Vasco. Voy a volver luego a esta imagen y ahora voy a esta. Trabajamos sobre todo con Elena y José Mari y lo que nos propusieron fue, pues desde una conversación personal con ellos, comenzar a trabajar en ese sueño que podría materializarse en madera. Bueno, antes de que empecemos a entrar en el universo Arzac, que es un verdadero universo, quería contaros algo que para nosotros fue fundamental descubrir en las conversaciones, las charlas que habéis oído esta mañana a David y Michael y las conversaciones con Anek. Para nosotros fue fundamental descubrir porque estábamos muy familiarizados con una idea de la sostenibilidad en madera que tenía que ver con el sello FSC, que es esto de yo extraigo y replanto, y entonces te garantizo que por cada árbol que te vendo a ti estoy replantando. Y esa era nuestra visión de la madera sostenible. Cuando descubrimos que las frondosas americanas, en el tipo de explotación que hacen los operadores de AEC, se basa en el crecimiento espontáneo del bosque, nos pareció un patrón mucho más interesante porque es de verdad y más profundamente ecológico. En la pantalla lo que tenéis es un diagrama que muestra el volumen total, volumen de madera, de las diferentes especies que se producen espontáneamente en el bosque de frondosa americano y en qué proporciones existe cada uno. Tenéis el Black Walnut, que es de los menos, veis que no llega ni al 1% del volumen del bosque, y tenéis cosas como el Red Oak, que está prácticamente en torno al 17%, si no recuerdo mal. Y en medio veis esta escalera de proporcionalidades. Curiosamente, sin que la mano del hombre intervenga más allá de lo que interviene en una explotación forestal habitual, esta proporcionalidad se mantiene de manera estable a lo largo de los años en el bosque. Frente a esto, los patrones de consumo de la madera desequilibran completamente este patrón. De hecho, es el White Oak, es el que os compran aquí sistemáticamente, y es algo así como que un 80% del consumo que se hace en Europa de madera americana es de esta especie en concreto. Con lo cual, todo el resto de maderas que produce el bosque de forma espontánea quedan en desuso y se produce un desequilibrio de esa especie de armonía ecológica que se produce. Entonces, antes casi de hablar con Arzac, nosotros dijimos, nos llevamos algo en la maleta cuando fuimos a San Sebastián, que fue decir, bueno, nos gustaría que si podemos, en el elemento que nosotros hagamos, utilicemos casi todas estas especies o unas cuantas en la misma proporción en las que las genera el bosque. Es decir, que en el volumen total, completo de nuestra pieza, cada una de esas especies, o las que usamos finalmente, que fueron 8, mantuviera esta proporcionalidad que se produce en el bosque. Entonces, digamos que viajamos a San Sebastián con algo en la maleta que venía desde Estados Unidos, esto es importante para algo que os contaré después, porque pensábamos que esa premisa podía ser importante. Bueno, esta es Elena, y uno de los momentos más excitantes y maravillosos de la visita a Arzac fue visitar su laboratorio de investigación. Este es el laboratorio de investigación de Arzac. En cada una de estas cajitas veis componentes que usan para sus comidas, fundamentalmente especies, condimentos y complementos. El número total de los que ahora mismo están estudiando son 550 y la clasificación que se hace sobre ellos tiene que ver con cosas como el sabor, la textura, el aroma, propiedades dietéticas, propiedades de combinación, etcétera, etcétera. Entonces nos gustó mucho descubrir que detrás de un menú como Arzac, sabéis, 24 platos por comenzar, hay todo este trabajo de investigación detrás, ¿no? Y ese trabajo de investigación no se restringe exclusivamente
a los materiales, a los componentes y las materias primas. Se aplica también mucho a los utensilios. Entonces, una de las cosas que descubrimos en el ZAC es que muchos de los platos que ellos habían sido capaces de elaborar, los habían podido elaborar en parte porque habían realizado y diseñado sus propias herramientas de cocina. Esta que tenéis aquí, en concreto, no es para cocinar, es para servir. Es una forma de emplatar y veis que es una pieza de madera con agujeros donde se meten en horizontal unas bandejas que pueden ser parecidas a las cucharas. Y eso les permite, por ejemplo, hacer una combinación de sabores y una itinerancia de sabor a sabor, como una especie de coreografía, pero contenido en vertical para que no se vuelquen, para que no... Entonces, ese tipo de plato con ese tipo de textura también tiene que ver con la capacidad que tiene el laboratorio de desarrollar productos. Han hecho cocina, sabéis, con nitrógeno, bueno, pues todo eso tiene que ver con que hay un trabajo real, evidentemente una coordinación de equipo maravillosa. Tuvimos el grandísimo placer con Carlos de que nos dieran de comer en la cocina, que es la mejor mesa de Aztac. Te puedes sentar allí y están cocinando todos a tu alrededor y te van trayendo las cosas, las puedes probar en estado intermedio y vas teniendo un poco como toda esa visión de qué hay detrás de los grandes platos de cocina, ¿no? Y aparte de estos elementos de emplatado, tienen todo otro tipo de trabajo sobre diseño, de cómo conceptualizar el volumen del alimento, dónde lo vas a colocar, cómo puedes combinarlos unos con otros, incluso cómo puedes cogerlo para servir en una mesa pequeña, el restaurante es muy chiquitín, y bueno, cómo hacer todo ese, digamos, protocolo ergonómico de cómo se come, cómo se coge, cómo se comparte, ¿no? Y vais viendo cómo son chefs que de repente están diseñando este tipo de piezas. Entonces, cuando empezamos a hablar con ellos, son unos dibujos muy preliminares todavía de primeras ideas, teníamos croquis a mano por ahí que no los he conseguido montar en el estudio en el último momento. Nos decían, bueno, ¿cuál sería vuestro sueño? Y nos decían, mira, para elaborar uno de nuestros menús, 24 platos, utilizamos en torno a 300 instrumentos de cocina, entre espátulas, ollas, sartenes, cubiertos, bueno, y algunos que seguramente se me olvida hasta el nombre. Entonces, para nosotros sería un sueño que un cocinero pudiera tener a mano todos los instrumentos de cocina que necesitan un menú sin ocupar el espacio de la encimera. Porque si tú colocas los 300 elementos que necesitas para hacer el menú, no podrías cocinar. Entonces empezamos a trabajar con ellos en la idea de hacer una especie de ventana donde pudiera el cocinero tener a los lados de esa ventana, bueno, pues ya veis todos los embudos, ralladores, cuchillos, exprimidores, de tablas de cortar, amasadores, botes, condimentos, especias que iban utilizando. Y que hubiera una serie de brazos que permitieran tener esos elementos a diferentes alturas, incluso poder producir una grabación cenital del proceso de preparación del plato, que en un mundo súper digital podría compartirse en streaming, si no hubiera un poquito de secreto con todas estas cosas, pero en algún plato que quisieras hacer público. Y evidentemente pues contar con otras cosas como el aceite, otros elementos en una parte baja. Entonces, esto empezó a ser un poco el sueño más funcional del cocinero, y lo que pasa es que les decíamos, claro, después de haber tenido la experiencia de entrar en lo que podría ser el backstage, un poco la parte de atrás de qué es la cocina ZAC, entrar en la cocina física, entrar en el laboratorio, decíamos, sería justo y bonito y deseable y yo creo que muy interesante para los comensales y usuarios que hubiera otra ventana donde pudieran entender todas esas herramientas que ha utilizado el cocinero, la investigación anterior y posterior que hay sobre los platos. Incluso yo decía, a mí cuando vinisteis con una cuchara con la que habéis revuelto la salsa y me dejasteis probarla cuando todavía el plato no estaba cocinado, fue una experiencia que no olvidaré. Entonces planteamos que pudiera haber una segunda ventana para los comensales que les sirvieran el plato, pero donde también se pudiera exponer los utensilios que se han utilizado para la elaboración
se pudiera poner en una tablet vídeos sobre ese proceso de elaboración, se pudiera dar información sobre los ingredientes y se pudiera incluso degustar partes separadas del proceso de elaboración. Bueno, también José Mari nos contó que tiene un maravilloso caserío en Guipúzcoa y que, bueno, yo tengo mi familia es de Guipúzcoa, o sea que había mucha empatía con todo esto, y nos contó que estaba pensando empezar a trabajar exteriores y cocinar en el jardín y ampliar un poco el restaurante por esa parte de un gran arraigo y tradición. Entonces por eso empezamos a trabajar también con que esta pieza pudiera tener un toldo para que el destino final fuera el caserío de José Mari y pudiera ser una de las piezas que utilizaba en la cocina de exteriores. Bueno, desde esos dibujos un poco preliminares os he intentado ir llevando en transición por el proceso de diseño, porque también creo que para el concurso la narración de ese proceso va a ser importante. Os contaba a los que estabais en el Coffee With que no olvidéis que en el fondo también las dos instituciones para las que vais a trabajar también tienen esa tarea de promoción del material, de promoción del diseño, de promoción de vuestro propio trabajo como diseñadores, que yo creo que es un fin muy bonito. También tenemos medios como diseño interior involucrado. Entonces, un poco contaros que la calidad de la narrativa del proceso, que escribáis buenos textos, aunque sea de 3 o 4 frases contando vuestras ideas, y que hagáis, bueno, pues unos dibujos técnicos que sean fácilmente comunicables y demás, también va a ser algo que creo que aporte valor a vuestra propia propuesta y a la convocatoria. En ese sentido, aquí ya veis como después de esas conversaciones con ARFAC y de esas inspiraciones, comentarios, intercambio de emails, intercambio de idas y vueltas, empiezan ya a controlarse un poco más los elementos técnicos que van a formar parte de la propuesta, las dimensiones, las medidas, la ergonomía de la pieza. Y aquí empieza un trabajo maravilloso con una de las mejores carpinterías probablemente de Europa, desde luego de España y de Madrid, me atrevo a decir que absolutamente, que es la carpintería de Navarra, con las que nos contactó AEC y tuvimos la suerte de trabajar, que es una carpintería que ha tenido un poco como virtud saber ver que la innovación se produce en varios frentes. Por un lado, por ejemplo, la inversión en tecnología y en know-how, se han metido en fabricación digital, tienen unas buenas máquinas de CNC y sobre todo tienen gente que comprende qué se puede llegar a hacer por el control numérico, pero al mismo tiempo han sabido meter innovación en procesos y oficios artesanales como la ebanistería. Entonces, esa gente muy mayor, que ha sido un fantástico ebanista tradicional, pero que de repente trabaja con otros materiales, pule de otra manera, ha experimentado con, pues, yo sé, con resinas. Entonces, han cubierto un poco ese abanico de innovación a través de tecnologías nuevas, pero también de la actualización de tecnologías tradicionales. Entonces, con ellos empezamos a tener una conversación que yo creo que será una de las grandes cosas que os llevaréis del concurso, que será la realización del prototipo de mano de una de esas carpinterías espectaculares. Y por contaros solo un ejemplo, por ejemplo, cuando nosotros empezamos a trabajar, normalmente trabajamos en 3D desde el principio y generamos modelos. Has visto que los croquis de diseño eran tridimensionales, y modelamos estas piezas como si fueran brazos de flexo. Les pusimos pues, como un brazo de flexo, sabéis que tienen dos elementos metálicos y un muelle central para hacer la articulación. Cuando eso lo llevamos a madera, el peso y la densidad de la madera hacía que el muelle no funcionara. Era más el rozamiento de la junta que la capacidad de tensión del muelle. Entonces nos dimos cuenta que realmente ese efecto de abrir y cerrar de estos brazos se tenía que conseguir con el propio rozamiento de la madera, y trabajamos con arandelas, palometas y herrajes metálicos, que son las únicas piezas que no estaban hechas de madera. Y sin necesidad de muelles, la madera tiene su propia lógica. Entonces todo eso vino porque también la Navarra fue absolutamente generosa y experimentó incluso con las cosas con las que ellos tampoco habían trabajado, ¿no? Y bueno, veis que esos planos pues, permiten un poco controlar esos procesos de doblado, plegado, cuánto ocupan los materiales, se chocan, no se chocan entre sí, un poco
engranajes, elementos de unión. Y aquí ya empezáis a ver el proceso de fabricación, donde ya digo que se produce un enriquecimiento brutal. Para mí, ese enriquecimiento se produce siempre que se sabe escuchar correctamente en una obra. Bueno, en una obra, en un proceso de trabajo y de producción de un diseño. Porque normalmente tienes mucha gente que sabe, está acostumbrada a hacerlo de una manera particular. Eso no quiere decir que no sepan, solo quiere decir que están acostumbrados a hacer las cosas de una manera. Entonces, hay un proceso extraño de coaching, de que ellos noten que escuchas, pero moverles de su área de confort, que se sientan orgullosos de lo que hacen. Bueno, ese proceso se produce siempre, pero aquí se produce mucho más porque, digamos, que nosotros no éramos lo que solemos ser los arquitectos, que es que somos unos seres genuinamente pesados que vamos a los industriales a pedirle cosas que le vuelven la vida más difícil y no son rentables. Entonces aquí la situación era completamente distinta porque era un proyecto experimental en el que la carpintería se había metido precisamente para aprender cosas que no habían pasado previamente. Entonces, por ejemplo, hicimos un montón de pruebas para entender que era mejor si comprar una rueda de carro que existiera. Nos ayudaba mucho en ANEC a ver el impacto medioambiental. Conclusión sorprendente, la forma con menos impacto era la fabricación con CNC y el ensamblaje manual. Entonces nos íbamos dando todos sorpresas, un poco de cuáles eran los procesos. Yo muchas veces he tenido esa situación de emplear material reciclado, emplear material de reutilización y de repente medir el impacto de carbono al transporte y decir, no me acabo de cargar todo, esto es como hacer un aluminio nuevo. Bueno, pues todos esos procesos muy complejos que suceden en la industria actual, fuimos pudiéndolos compartir con AEC y con la Navarra y vais viendo un poco, pues eso, cómo tienes desde montaje muy manual, pues por ejemplo los herrajes, las bisagras, el control de dimensiones, a piezas que sin el CNC serían ahora mismo muy difícil de conseguir, ¿no? Y ese trabajo un poco de ver cuánto ocupan las cosas plegadas, cuánto ocupan las cosas desplegadas, cuál es la misión de los engranajes, un poco también vais viendo las dimensiones de la pieza en la carpintería. Esta no era 1 metro por 1 metro por 1 metro. Bueno, tampoco nos lo habían pedido, pero veis que tenía unas dimensiones generosas. Y aquí ya vais viendo como la combinación de especies, no sé si sois capaces de distinguirlo, pero veis que voluntariamente llegamos a este diseño con un gran número de componentes, porque eso nos permitía también, si volvéis mentalmente al diagrama de porcentajes de madera, esto nos permitía mantener esos porcentajes de volumen que se producen en el bosque natural, porque teníamos desde piezas muy pequeñas, como pueden ser las pletinas, los elementos que hacían de asiento, los arrozamientos diagonales, a piezas de mucho mayor tamaño, y de hecho vais viendo cómo van cambiando las especies de madera, la dirección de la veta y ese tipo de cosas. Esas son la pieza plegada con la ventana del cocinero, la ventana del comensal, donde se puede sentar a ver las cosas, plegada y desplegada. Y bueno, aquí veis un poco el juego, ¿no? De posiciones, aperturas, plegados y desplegados que se podrían llegar a hacer. Bueno, una cosa que hace AEC súper bien, o una de las muchas cosas que hace AEC súper bien, es comprender que la madera tiene un factor técnico, que tenéis que conocer las densidades, el impacto ambiental, cómo se crecen las frondolas en el bosque, pero también tiene un componente cultural y tiene un componente social. Y probablemente la entrada del componente social es la puerta de la cultura. Entonces, yo creo que para ellos y para casi todas las instituciones con las que se asocian, en este caso se asociaron con el High Festival de Segovia, es importante entrar por esa puerta de la cultura. Yo creo que David en Europa hace mucho, comprende muy bien esto, intenta que el anclaje con la madera tenga ese vínculo y ese factor. Entonces, en el marco del High Festival, que es un festival, ya sabéis, con muchísimos literatos, mucha discusión sobre sociología política, historia contemporánea, en una ciudad como Segovia, se presentó los resultados del Taller de los Sueños,
intentando un poco comprender que ese vínculo ancestral que tenemos con la madera, que universalmente y biofílicamente se considera un material agradable, un legado de nuestra tradición, de repente está sujeto a una complejidad mucho mayor, la exportamos, la importamos, viene de lejos, no es de nuestros bosques, es mejor que no sea de nuestros bosques a veces de que sea de los nuestros en términos de renovabilidad, bueno, de reposición. Toda esa complejidad, y entonces se presentó en el museo de uno de los museos de arte contemporáneo de Segovia esta pieza con el resto de piezas del taller de los sueños, y tuvo esa capacidad un poco de recibir visitas de todo tipo. Nosotros estuvimos allí muchos días hablando con la gente preguntaba y bueno, tenía una aproximación al material, a la madera, al trabajo de los diseñadores, a por qué los diseñadores a veces experimentamos, porque a veces hacemos cosas muy funcionales, y fue muy, muy bello ese tránsito un poco en un museo de arte contemporáneo por todos esos temas. Quería contaros muy brevemente, porque lo que me habían pedido que os contara era el taller de los sueños, pero como sois diseñadores, bueno, vuestra vida será larga y vuestro camino deseablemente también. Y yo siempre os digo que lo que es interesante de todos los procesos y de todas las experiencias es casi más en la larga distancia, el largo recorrido, el que te deja, el cómo reordena tu cabeza cada uno de los procesos. Entonces os quería contar dos cosas que han pasado después del taller de los sueños en nuestro estudio, que tienen relación con él y que han hecho que esa experiencia sea todavía más rica. Una de las cosas fue la contribución a un libro que se llama Urbanismo en Madera, Good Urbanism, que lo realizó un equipo de la Universidad de Harvard, y donde lo que intentaban ver es precisamente cómo la lógica de producción y consumo de piezas pequeñas de madera afectaba a nivel territorial a la construcción de la ciudad y a la construcción de nuestro entorno. Y justo nos pidieron, ¿podéis hacer un artículo sobre el taller de los sueños? Entonces, en este libro, que tiene contribuciones realmente variadas, de gente que viene de ecología, de gente que viene de muchos sitios y con muchos backgrounds, hicimos este artículo de Wood Currencies, que tiene que ver con contar esas ideas de cómo lo que antes eran objetos, que el diseñador trabajaba con ellos, ¿no? Hacía unos sacapuntas, hacía una tapa, hacía una pieza, hacía una unión. En realidad, ahora son componentes que tienen normalmente una traducción y un valor que afecta a muchas otras entidades y territorios. De ahí venía esa idea de currency, que es como cambio de moneda un poco, ¿no? Entonces, aquí contábamos que, por ejemplo, cuando empiezas a entender que lo que tienes en la mano tiene un efecto en la emisión de carbono o un impacto medioambiental, y que además ese efecto no es un efecto local, es decir, lo que nosotros hicimos con AEC, se reponía en esta pieza, si no recuerdo mal, era como 1/10 de segundo de crecimiento del bosque americano. Nos calcularon cuántos segundos tarda el bosque americano en reponer la cantidad de madera que habíamos usado. Y ese efecto está en otro lugar completamente distinto. Entonces, en este artículo, el esquema de las especies, lo que nosotros contábamos es cómo el trabajo de un diseñador ha extendido su responsabilidad, incluso si tenéis un pequeño feeling ético con lo que hacéis. Esa noción de la ética ha extendido una extensión en 3 factores. Un factor espacial, lo que nosotros hacemos aquí y ahora. Está aquí Álvaro, por ejemplo, que ha trabajado con muchas comunidades en África y en muchísimos lugares. Lo que nosotros hacemos aquí afecta a lugares que son distantes y que no tienen que ver con lo que tradicionalmente hemos entendido como contexto, aunque nuestros usuarios sí estén en este contexto, pero nuestros materiales, las técnicas que importamos, las patentes, pueden estar en otro lugar. Entonces, nuestra responsabilidad de repente se ha extendido en el espacio, se ha extendido en el tiempo, porque el consumo de madera que nosotros hagamos media, condiciona el suceso posterior, la evolución ecológica posterior. Si solo consumimos todo este proceso de riqueza y equilibrio biodiverso se trastoca. Entonces, nuestra responsabilidad de nuevo se extiende sus raíces atrás y adelante en el tiempo. Y por último, también extiende un poco
lo que tradicionalmente conocemos como el usuario, el encargo, el cliente, ¿no? Esto que en inglés hay una palabra más amplia que es stakeholder, que es a cuántas personas estamos afectando, ¿no? Nosotros decíamos, claro, cuando Arsac nos pidió el sueño del cocinero, nosotros le dijimos muy rápidamente, vale, pero hay que hacer otra ventana, que es la de comenzar. Y de repente si empieza a ser ese objeto, este objeto habla de los cooperadores que fabrican madera frondosa en Estados Unidos, que muchos de ellos son propietarios familiares de tierras ancestrales. Habla de Arsac, habla de la cocina española contemporánea experimental, habla de los comensales, habla de los cocineros, de los utensilios. Entonces vais viendo que también se va produciendo habla de arte, habla de exposiciones, habla de cultura, de instituciones, etc. Entonces vais viendo que se amplían esos stakeholders, ¿no? Entonces, en este artículo vamos contando cómo esa ampliación hace que prácticamente diseñando las cosas pequeñas tengamos que tener en cuenta la escala del urbanismo, una escala temporal ampliada. Bueno, lo cuenta un poco mejor, que yo lo cuento así rápido en un minuto, pero es un poco el recorrido por eso. A nosotros nos encanta cuando, bueno, nos parece que escribir completa mucho el proceso de diseño, y nos encanta cuando podemos escribir antes y después, porque escribimos primero las ideas, pero cuando de repente podemos hacer una buena evaluación escrita de un proyecto que haya sucedido, la verdad es que nos parece muy interesante. Y muy rápidamente, pero sí que os lo quiero enseñar para que, lo que os digo, lo que importa es también cómo se va llenando la mochila, ¿no? de experiencias, de capacidad, de know-how para un equipo de trabajo. Es que esa experiencia con la madera nos está ahora sirviendo muchísimo para hacer uno de los últimos, que es un camping. Ahora se llama glamping, que es camping con glamour, se llama así, es como tendencia comercial, en el Caminito del Rey, en la entrada del Caminito del Rey, que es uno de los lugares de trekking más alucinantes de Europa, en la Sierra de los Gaitanes, entre dos desfiladeros. Y bueno, pues, he traído simplemente los paneles con los que ganamos el concurso y algunos de los desarrollos técnicos que estamos ahora en etapa de prototipado. Y veis que de repente, después de haber hecho el taller de los sueños, claro, cuando nos lanzamos a este concurso dijimos, no tenemos ningún miedo, solo biomaterial, solo madera, sabemos cuándo tiene que ser aserrada, cuándo tiene que ser laminada, por cada especie que propongamos sabemos dónde la queremos coger, cómo presentar el bajo impacto que tiene, cuándo tenemos que impulsar el bajo emisión de carbono, cuándo tenemos que presentarla como renovable y por qué y de dónde. Entonces, claro, pues presentamos toda esa serie de piezas, una casita circular, con toda esa apoyatura medioambiental. Y de nuevo, habíamos aprendido en el taller de los sueños como no solo la entrada técnica al factor medioambiental de la madera, sino también la entrada cultural y, si queréis, biofílica. Entonces, una de las grandes apuestas de este camping es generar una cosa que se llama empatía ecológica, que es que en lugar de disciplinar a la gente diciendo el cambio climático va a acabar contigo y te va a suponer no sé cuántas catástrofes, intentar que haya un mayor alineamiento emocional entre los usuarios del camping y, por ejemplo, en este caso, los pájaros. Entonces, lo que propusimos es que todos los emplazamientos, los asentamientos y un poco el propio urbanismo del camping, la propia urbanización, aprendiera de los diferentes nidos de ave que existen y te enseñaran un poco a entender cómo eligen las aves su hábitat, cómo deciden dónde localizar su nido, por ejemplo, con una cierta proximidad al agua, ¿no? Entonces, bueno, hay bastantes autores que ahora mismo están promulgando esa idea de que la empatía ecológica tiene una capacidad mayor de transformación de los hábitos que la amenaza con la catástrofe, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues contábamos aquí un poco las aves que hay en el lugar. Ahora mismo es muy curioso saber que la observación de aves mueve un dineral en términos de turismo en Europa y Japón. Cantidades completamente, vamos, nosotros lo desconocíamos. Y un poco ir viendo como todo ese proceso de trabajo con biomateriales, madera aserrada, en nuestro caso también hemos tenido usado de laminada. Y luego, bueno, ahora mismo estamos empleando las técnicas de hatching tradicional, de thatching,
y lo que pasa es que lo estamos empleando con jugo africano, que es, claro, en Málaga mucho más lógico y accesible que el sachet que se hace en Inglaterra y Holanda, ¿no? Vais viendo un poco los edificios de zonas comunes y aquí ya son un poco detalles del proyecto de ejecución que estamos acabándolo ahora mismo. Bueno, simplemente para que veáis que es expertise de uniones, tableros, dimensiones, diferentes tipos de madera, pues se ha ido luego aplicando a otros muchos proyectos y estas son las zonas comunes. Y bueno, pues que esa gran bolsa se va llenando en cada proyecto y cada etapa va dándote posibilidades nuevas, nuevos clientes y nuevas posibilidades de hacer cosas, ¿no? Que yo creo que es un poco lo que tenéis que buscar en este concurso. Y eso es un poco lo que yo os quería contar. Así que nada, ahora abierta a vuestras preguntas y comentarios y lo que os apetezca. Muchas gracias.